Ok, vamos a revisar el ejercicio. Básicamente es agregar una característica adicional al proyecto el que ya han realizado, ¿no? En el cual se va a vincular lo que es películas y cliente, ¿no? Un cliente va a poder tener asignada varias películas o una película puede estar asignada a varios clientes, ¿no? Esa es la relación. En este caso va a haber un pequeño formulario donde vamos a poder seleccionar el cliente y las películas que ese cliente va a rentar y posteriormente se va a guardar, ¿no? Vamos a revisar esto. Vamos al proyecto, lo vamos a correr a ver cómo lo tengo en este momento. Ya está realizados los cambios en este proyecto. Vamos que cargue. Cuando terminemos de hacer este taller debería estar así, ¿no? Iremos a poder buscar, por ejemplo, si pongo aquí y me autocompleta con, por ejemplo, aquí tengo dos nombres, o si pongo autocompleta, ¿no? Y esos son los clientes que yo tengo aquí, ¿sí? Aparecerían los clientes que usted tenga con un autocompletado. Y así mismo tendríamos que hacer para películas que en este momento no está desarrollada, ¿no? Yo voy a presentar cómo hacer esta parte y ustedes deberían realizar la parte de aquí abajo. En todo caso, vamos a ir al documento. Tenemos aquí película, tenemos que vamos a crear un controlador y vamos a crear un controlador para la API. El controlador MVC es el que te devuelve la página, ¿no? La página que estamos viendo en este momento la devolvió la MVC. Y el que trae la información de los clientes, por ejemplo, que se muestran en el autocompletado es la API. Entonces primero se crea un archivo nuevo que se llama nuevas rentas, que es un controlador que está dentro de la carpeta API. Entonces yo me voy a ir al proyecto para que vean dónde lo creé. Te vas a la carpeta controlador y dentro de la carpeta API que tú ya habías creado, das clic derecho, adicionar, controller, ¿no? Y el nuevo controlador se va a llamar nuevas rentas controller, ¿no? Ok, aquí tenemos el archivo de nuevas rentas controller. Vamos a ver básicamente que tenemos aquí el objeto para llamar a la base de datos. Aquí lo inicializamos dentro de este constructor de la clase nuevas rentas. Y posteriormente tenemos un método, ¿no? Que es el único método que está aquí dentro de esta clase, ¿no? Y aquí al final retorno un OK actualmente, ¿no? Y el método aquí, si se dan cuenta, recibe un objeto que va a tener un ID de un cliente y va a tener un listado de películas, ¿no? Entonces se va a guardar esta información dentro de una tabla en la base de datos. La tabla se va a llamar rentas, ¿no? Y ya les voy a indicar, ¿no? Aquí primero se crea, digamos que la estructura vacía, ¿no? Así estaría el comienzo, que es lo que tienen aquí en el archivo, ¿sí? Solo que aquí estoy lanzando una sección de que no está implementado porque todavía no he puesto ningún código aquí, ¿no? Que es lo que podría hacer aquí en vez de local. Después de eso van a crear una nueva clase, ¿no? Que es el objeto que se va a recibir, la clase del objeto que se va a recibir, ¿no? Esa clase se crea como un DTO porque solamente se va a utilizar para la transferencia o para recibir el objeto dentro de la API, ¿no? Entonces eso lo creas dentro de la carpeta DTO. Entonces, ¿dónde está la carpeta DTO? Está aquí, ¿no? Y aquí tienes que dar clic derecho, pones adicionar y pones nueva clase, ¿no? Y vas a crear este archivo que está aquí, que se llama nuevas rentas, DTO. En este caso debería ser nueva renta DTO, ¿no? Ahí estamos. Vamos a actualizar. Nueva renta DTO, perfecto. Y dentro de esta, ¿qué va a estar? Lo que ya dije hace un momento, va a estar el ID del cliente y el listado de películas, ¿no?
Pues tengo películas ID, que es un listado, ¿no? De tipo INT. O sea, va a tener los códigos o los ID de las películas que se va a guardar. Listo, eso es por esta parte. Vamos a seguir revisando el documento. Ahora, aquí hay una pequeño gráfico ML, ¿no? Donde detallamos lo que va a ser el modelo o la tabla que se va a crear la base de datos, ¿no? En esta tabla que se va a crear, que se llama renta, se va a llamar, va a estar relacionado lo que es el cliente y la película, ¿no? Y va a ser una relación de muchos. Entonces aquí vas a necesitar que haya un ID propio de esta tabla, un ID de lo que va a ser el cliente y un ID de lo que va a ser la película. Esos tres campos van a estar aquí, aparte de estos nuevos campos, ¿no? Que uno es la fecha en la que se renta la película y el otro es la fecha en la que se retorna la película. Y eso es lo que tenemos aquí en la parte de clase renta, ¿no? Entonces aquí, como podrán ver, podemos verlo también en el programa. Vamos a abrir dentro de modelos, ¿no? Tenemos que crear la clase renta. Daría aquí clic derecho, darías aquí adicionar, nueva clase, y crearías esta clase que se llama renta, ¿no? Y le adicionarías estas líneas de código, ¿no? Esto es en caso bueno, esta notación es en caso que tú desees que la tabla en la base de datos tenga un nombre específico que le puedes poner, ¿no? El nombre específico que tú quieres que tenga. Y aquí estamos haciendo lo que es el ID de esta tabla rentas, un ID único, y aquí le estamos pasando lo que es la asociación, como hicimos como cuando hacíamos membresías y clientes. Aquí aparte también podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a compararlo un momento con la clase de membresía para que lo puedan observar. A ver, aquí está membresía, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos la asociación, esta es una propiedad de navegación. Y aquí tenemos el ID, ¿no? Que es el ID. En este caso dice by porque yo le puse by dentro de membresías, dentro de la tabla del modelo de membresías le puse by, pero también puede haber sido INT, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí está el tipo membresía ID, ¿no? Y aquí donde estamos en mi clase rentas, vámonos a rentas, ¿dónde está rentas? Vamos a ver rentas. Tenemos la propiedad de navegación y aquí también pude haber hecho lo siguiente, pero public INT, porque es INT el ID y cliente ID, ¿no? Voy a copiar esto y pegarlo para ahorrarme tiempo. ¿Sí? Y si se dan cuenta, este es el ID que va a estar dentro de esta tabla de clientes, ¿no? De los objetos clientes. Ahora, ¿qué pasa si no lo escribo aquí, por ejemplo, debajo de películas clientes? Si yo no escribo esta línea, automáticamente el framework sabe cómo acceder a este cliente, sabe que lo que va a buscar va a ser películas ID, ¿no? Si tuviera un nombre diferente, ¿no? Tuviera que asignarle aquí el nombre diferente, ¿no? que tuviera para que lo reconozca. Y aparte tendría que hacer una anotación, ¿no? Para que se entendiera. Pero normalmente deberías trabajar con los nombres que se dan en el framework, ¿no? Quería hacer ID y si lo vas a llamar cliente ID, o lo puedes omitir aquí, ya que está sobreentendido. Entonces solo tenemos la propiedad de navegación que va a llevar al cliente. Ahora, listo. Eso por esta parte, ¿no? Recuerden que aquí va la propiedad de navegación, ¿no? El ID también lo puedes poner, ¿no? Para especificarlo, ¿no? Tal como lo hicimos aquí, vamos a membresías. A ver, no era membresías, era clientes, ¿no? En clientes, tal como lo tienen aquí, que están diciendo que es requerido, ¿no? Y le estás poniendo que
que se va a mostrar en el formulario, ¿no? Para este tipo. Ahí se lo podemos especificar para hacer algún detalle, ¿no? A través de anotaciones para este ID, ¿no? Aquí realmente en rentas no lo estamos haciendo porque no estamos ahí llenando un formulario, ¿no? con lo que es el ID del cliente, ¿no? Sino que el ID del cliente se va a seleccionar de una manera autocompletada, ¿no? Entonces realmente no es que necesitamos ponerle anotaciones o escribir aquí esto de aquí, ¿no? No necesitamos escribir esta línea porque no vamos a hacer nada con esta línea, no vamos a definir nada específico como alguna anotación, ¿no? Como la que es display o require, ¿no? Igual ya el require lo tiene aquí y está indicando que debe existir un cliente relacionado, ¿no? Y de ahí el proceso de asignar el ID a la tabla va a ser automático. Ya lo vamos a ver cuando revise la tabla en un momento. Bueno, en este momento no vamos, no, cuando guarde sería, ¿no? Hasta el momento que guarde se va a anotar lo que el cambio. Este require, ¿no? Se lo pongo acá arriba para indicar que debe existir un cliente y el cliente obviamente va a tener un ID, entonces ya es innecesario poner aquí, ¿no? el ID. Y como esta clase solo se va a guardar por el momento, no tenemos que hacer ningún cambio, ¿no? Tal vez si fuéramos a presentar un formulario donde fuéramos a editar, pero todo lo vamos a hacer a través de la API, ¿no? Entonces no lo necesitamos realmente aquí poner anotaciones específicamente para este cliente ID, ¿no? Entonces por eso lo estaba omitiendo. ¿Qué más hay? Vamos a ver. Una vez que está esto, ya una vez que creas el modelo para la tabla rentas, tienes que adicionar la tabla para que la reconozca la Entity Framework, y eso se hace dentro del archivo Entity Models, ¿no? Dentro de Entity Models tendrías que agregar esta línea para que cuando tú hagas una migración, el Entity Framework reconozca este modelo y te cree las tablas que necesarias dentro de la base de datos, ¿no? Y después hagas Hack Migration, Update Database, ¿no? Que es lo que tendría que hacer después de este paso, ¿no? Como tienes aquí, tendrías Hack Migration y después de Hack Migration tendrías que hacer Update Database, ¿no? ¿Qué más tienes aquí? De ahí tenemos la implementación ya de lo que es crear nueva renta. Crear nueva renta está dentro del controlador de la API nueva renta, ¿no? El que tengo aquí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner control Z para que aparezca el código que estaba antes y voy a corregir aquí. Y lo que tenemos aquí, vamos a borrar esto un momento para que se entienda. Sería esto, ¿no? Primero se halla el cliente de acuerdo al objeto que está recibiendo. Este objeto tiene un cliente ID, si se dan cuenta, el DTO. Vamos aquí al DTO, vamos a darle clic aquí y aquí está el cliente ID, que es un INT, y aquí un listado de INTs, ¿no? Entonces aquí voy a buscar dentro de la base de datos, en la tabla de clientes, alguno de estos registros, ¿no? Que contengan este ID, ¿no? El ID del objeto que estoy recibiendo como cliente ID, ¿no? Y este es el ID que tenga dentro de cada una de las columnas, ¿no? Que va a revisar hasta que encuentre los que tengan aquí esta expresión, ¿no? Que es como que fuera un where, ¿no? Donde este ID sea igual a este. Y aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos casi exactamente lo mismo, solo que aquí utilizamos un where, esta es una cláusula link queue, ¿no? Como la es single o default, que en este caso aquí podemos poner otras especificaciones, ¿no? Y lo que tienen aquí abajo, este contain, significa una sentencia SQL que hace lo siguiente. Voy a poner aquí como comentario: select from, digamos, y ahí vendría el where, y aquí sería, por ejemplo, ID,
pin, y ahí pondría, por ejemplo, ID 1,2,3, ¿no? Entonces ahí podrías validar varios IDs al mismo tiempo, ¿no? En una sola búsqueda, que es lo que está haciendo este contains, ¿no? Entonces aquí hace un where, una búsqueda dentro de lo que es la tabla de películas, donde el registro contenga cualquier ID de los que tengan contenidos dentro de películas ID, el listado que le estamos mandando aquí en este objeto de películas. Y este es contra quién lo va a comparar, ¿no? Este es el campo dentro de las filas, ¿no? Que se va a comparar por cualquiera de los IDs que tengan aquí, ¿no? Por cada uno de ellos va a comparar, y todos los que encuentre alguna coincidencia los va a guardar aquí dentro de este objeto de películas, ¿no? Que va a ser, en este caso va a ser un listado de objetos películas de los que encuentre. Este listado posteriormente lo vamos a recorrer, lo recorremos a través de un for each, ¿no? Este nombre de variable puede ser cualquier nombre que tú desees, ¿no? El nombre de aquí es el listado de películas que tenemos acá a través de la búsqueda, ¿no? Y esto vendría a ser una película del listado. Vamos a recorrer una por una todo el listado. Digamos que hay 3 películas, entonces la primera película se va a guardar en esta variable y vamos a poder procesarla aquí. Aquí la procesamos, termina, vuelve de nuevo acá arriba al listado, coge la siguiente película, la guarda aquí y otra vez vuelve a correr este código, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso, esto aquí no va todavía. En este caso yo primero creo un objeto de renta para guardarlo dentro de la tabla renta, ¿no? Como se debe. Y este objeto renta tiene a su vez el objeto al que está relacionado en clientes, el objeto que está relacionado en películas, ¿no? Aquí también lo pude haber hecho como lo hicimos anteriores veces, ¿no? Aquí lo he hecho de una manera diferente, ¿no? También se podría haber guardado el ID, ¿no? Directamente. Y aquí la película ID, ¿no? Pero esto es una manera diferente de hacerlo. También se puede hacer de esta manera. Se puede pasar todo el objeto porque este es el objeto de navegación, y automáticamente el framework va a saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que va a tomar solo el ID de este objeto y solo el ID de este objeto, ¿no? Entonces esto es prácticamente como que tengas ahí el cliente ID y la película ID, ¿no? Eso es lo que le está pasando al objeto completo. Y aquí finalmente tendrías lo que es la fecha en la que se renta, datetime, te halla la fecha, ¿no? Para guardarte aquí. Aquí con esto estás creando el objeto, ¿no? De rentas. Entonces este objeto creado tienes que guardarlo en la base de datos, ¿no? Entonces a través de contexto rentas entras a la tabla, pones adicionar y le guardas el objeto, ¿no? Con los datos que tenga ahí. Ahí guardaste el primero, ¿no? De ahí se repite, guardas el segundo, se repite, se guarda el tercero, ¿no? Si es que existen 3 o más. O si existe solo uno, se guardaría solo una vez, correría esto, ¿no? Finalmente, para que se guarden los cambios en la base, se tiene que correr el contexto, guardar cambios, ¿no? Y eso es básicamente lo que está aquí dentro de esta parte, ¿no? De ahí validaríamos los casos de errores, que fue lo que borré hace un momento. También podremos añadir la cantidad disponible, ¿no? Porque tenemos un número de stock en películas, pero tenemos un número de películas que han sido rentadas y otras que están disponibles para ser rentadas, ¿no? Entonces tenemos una cantidad adicional que hay que adicionarla a la tabla de películas, ¿no? Entonces para ello me voy aquí al modelo de películas dentro de models y adicioné este campo, ¿no? Después de adicionar este campo, cantidad disponible, adicionas una nueva migración, ¿no? Que se llama add migration, por ejemplo, adición cantidad disponible, ¿no? Y cuando hagas esa migración, haces lo siguiente, se te va a abrir lo siguiente. Voy aquí a migrations para que veas la migración que se va a crear. Se te va a crear una migración. Antes de hacer update otra vez tienes que hacer lo siguiente. A ver, vamos aquí, esta edición renta. Se te va a crear una migración con esta línea de código, ¿no? Tú esto no le prestas atención, ¿no? Porque hice una sola migración con los dos cambios, ¿no? Se te va a crear una migración con esta línea de código
y tú vas a escribir esta línea de código aquí. ¿Para qué? Para actualizar la cantidad disponible y guardar la cantidad disponible, guardar en cantidad disponible el número en stock, ¿no? Porque estamos haciendo de cuenta que nadie ha rentado nada, entonces todo lo que tenemos en stock está disponible para ser rentado. Eso es lo que hace esta línea, ¿no? También lo podrías hacer en una migración separada que se llame, haces una migración en blanco, ¿no? Y en esa migración en blanco que pones add migration, por ejemplo, update cantidad disponible, dentro de esa migración podrías hacer esta línea solamente y eso actualizaría toda tu base de datos, ¿no? Toda tu tabla de películas, la cantidad disponible, lo que actualizaría toda la tabla. Y eso es por esta parte que está aquí, ¿no? Aquí está. Y ahí pondría después update database y estaría listo, ¿no? Además tendrías que, cada vez que se rente una película, disminuir del stock la cantidad. No es número, no es cantidad. ¿No? La cantidad disponible, lo que tenías que disminuir, ¿no? Entonces si yo me voy aquí de nuevo al proyecto, vamos a ir a el controlador. Aquí no debe ser nombre, sino debe ser cantidad disponible, ¿no? Pero lo vamos a retroceder porque aquí tengo también lo que son los if. Vamos a retroceder esto para no perder el código, no tener que escribirlo de nuevo. Listo, ahí está. Aquí sería cantidad disponible. Después de poner esto aquí, ahora sí vamos con lo que son los casos de errores, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el cliente que se envía, ¿qué cliente? El cliente que se recibe aquí, ¿no? De nuevas rentas, esté vacío o sea un cliente inválido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Aquí va a ser la búsqueda por el cliente, ¿no? Y este cliente puede ser nulo porque no lo encontró dentro de la tabla. Entonces, a través de esto de aquí, validamos si existe. Si está nulo, mandamos un error, ¿no? Que no ha sido exitoso, ¿no? La petición ha sido equivocada. Y ponemos el error, el cliente es inválido, ¿no? Así vamos por el siguiente, ¿no? Si no existe un ID de película, si envían por ejemplo el listado de películas está vacío, solo tenemos el cliente, podemos validarlo aquí al comenzar, ¿no? Vemos del objeto que está aquí, ponemos puntos, películas ID y contamos cuántos registros hay en ese listado. Si es igual a 0 significa que no hay ni un solo ID de película. Entonces ponemos falta asignar ID de películas, ¿no? Retornamos eso. Eso sería por el segundo. Y lo podemos hacer, como se dan cuenta, antes de empezar a buscar el cliente, ¿no? Para ahorrar tiempo, ¿no? Porque de nada nos serviría haber buscado si existía el cliente si le enviamos si no le enviamos ninguna película. De ahí, para continuar, sería buscar si hay una o más películas inválidas dentro del listado. ¿Cómo lo validaríamos? Primero que todo tendríamos que poner aquí el toList, ¿no? Que aquí ya está puesto, para que toda esta línea de código se ejecute aquí en este momento cuando corra por aquí el programa. Si no, no se va a ejecutar hasta que se realice alguna operación sobre este objeto. Entonces es importante utilizar este toList para que se ejecute aquí esta línea de código y que llame a la base de datos y haga la búsqueda, ¿no? En este momento. Una vez que está hecho eso, se hace lo siguiente. Puedes poner aquí, si se dan cuenta, contamos aquí el número de películas que está dentro de la búsqueda contra el número de películas que fueron recibidas. Y eso es lo que vas a tener aquí, ¿no? En estas dos líneas de código. Tenemos las películas de la búsqueda, ¿no? Para cada uno de los ID, ¿se acuerdan? Digamos que hay 3 películas, para 1, 2 y 3 la busca en la base de datos, guarda aquí el listado y este listado cuenta cuántos registros tiene o cuántos elementos, objetos tiene dentro.
Si el número de elementos que está aquí es diferente al número de elementos que contamos en listados de ID, significa que hay un problema, ¿no? Que alguno de los ID que estaban aquí en películas, del objeto que recibimos aquí, no fue encontrado, ¿no? Entonces ponemos uno más películas no son válidas y mandamos como el error, ¿no? Finalmente, la última validación que van a encontrar aquí va a estar dentro del for each, que sería en el caso que una o más películas no estén disponibles, ¿no? Que en ese caso simplemente tenemos que poner aquí dentro del for un if, ¿no? En el cual vamos a ver si la cantidad de películas de la película seleccionada, ¿no? Porque esta va a ir revisando del listado de películas que traiga aquí, va a ir revisando una por una a través de este for, ¿no? Entonces coge la primera película y la pone aquí y ve si la cantidad es igual a 0, dice la película no es válida, más que no es válida, no está disponible. ¿Sí? No estaría disponible, significa que están rentadas todas las películas y no está disponible, ¿no? Y mandaría ese error, ¿no? Aquí podrías adjuntar el ID de la película si deseas, pero hasta ahí lo dejamos. Entonces con eso estamos hasta aquí, y eso es lo que tenemos que haber hecho ayer, y hoy continuamos con esto de acá. Vamos a dejar hasta ahí.